Bien, vamos a meternos con esto. El material que tenemos hoy nos sumerge de lleno en la filosofía, pero de una manera muy particular. Es para quienes están justo en ese momento clave de prepararse para la vida universitaria acá en Argentina. Y el protagonista es un pensador que se describía a sí mismo no como un hombre, sino como dinamita. Friedrich Nietzsche. Y la verdad que no es una mala metáfora, ¿eh? Su plan era, literalmente, hacer estallar los cimientos de 2000 años de pensamiento para ver qué quedaba en pie. Nuestra misión hoy es, analizar esa explosión, explorar sus ideas más potentes, los tipos de hombres, la creación de valores y el famoso superhombre. Pero lo vamos a hacer desde un ángulo muy actual, casi como lo haría un profe de tecnología que intenta, aterrizar a este gigante con ejemplos y bastante humor. Exacto. Y para empezar, las fuentes nos tiran una escena que es casi una comedia, pero que va directo al hueso. Imaginemos a una alumna en un examen de filosofía, le toca explicar el concepto del eterno retorno de Nietzsche. Se le borra el cassette, no se acuerda la definición de manual, y la profe le dice la clásica frase salvadora. Tranquila, escríbelo con tus propias palabras. Y la alumna, en un acto de genialidad, escribe una historia. Cuenta que se le aparece un extraterrestre y le dice que se ganó la lotería cósmica. El premio es fascinante y aterrador a la vez. Va a revivir su vida exactamente la misma, con cada detalle, cada alegría y cada dolor, infinitas veces. Como la película El Día de la Marmota, pero para siempre. Claro, para toda la eternidad. Ahí está la clave. La pregunta que se hace la chica en su relato es el corazón de todo esto. ¿Ganó un premio o una condena? Esta anécdota, aunque sea un chiste, nos lanza de cabeza a la pregunta de Nietzsche. ¿Estamos viviendo una vida que valdría la pena repetir eternamente? Si la respuesta es no, algo estamos haciendo mal. Y esa pregunta nace de su profundo descontento con la época que le tocó. Él sentía que el mundo se había vuelto predecible, seguro, pero a la vez insípido y vacío. Ya los románticos habían criticado a la Ilustración, a gente como Kant, por darle demasiada importancia a la razón y olvidarse de las pasiones, de los sueños, ¿no? Pero a Nietzsche eso no le alcanzaba. Es como si dijera, está bien, los románticos critican los valores de la razón, pero yo voy a hacer algo mucho más radical. Voy a criticar el valor de los valores. Pará. Eso es un cambio de plano total. No es discutir si un valor es bueno o malo. Es preguntar por qué llamamos a algo bueno en primer lugar. ¿Quién lo decidió y para qué? Justamente. Y para esa tarea de detective filosófico, desarrolla un método que él llama genealogía. A él no le interesa la historia de los valores, el en qué años empezó a valorar la compasión, qué sé yo. Le interesa analizar la potencia, el tipo de fuerza que los creó. Se pregunta, ¿este valor nació desde la abundancia, desde la fuerza, o nació desde la carencia y la debilidad? Y todo esto se sostiene sobre su idea central, la voluntad de poder, ¿verdad? Que como aclaran las fuentes, es fundamental no malinterpretar. No se trata de poder político, de dominar a otros. Para nada. La Will to zur Macht, como la llama en alemán, es un impulso cósmico que está en todo lo que existe, desde una planta que busca el sol hasta un artista creando su obra. Es el impulso por expandir la propia fuerza, por crecer, por ser más. Para Nietzsche el placer no es más que la sensación de que nuestra potencia aumenta. El dolor, es la sensación de que disminuye. ¿Se entiende? Entendido. Entonces, a partir de esta idea de una fuerza vital que quiere expandirse, él ve como dos corrientes principales que nos atraviesan. Exacto. Dos tipos de fuerzas fundamentales. Por un lado, las fuerzas activas, que son las que tienden a expandirse, a desplegarse, a ir hasta el límite de sus posibilidades. Y por otro, las fuerzas reactivas, que son más conservadoras, tienden a contraerse, a replegarse, a buscar la seguridad y la autoconservación. Y de estas dos fuerzas surgen sus dos famosos tipos de hombres, con nombres que hoy suenan como mínimo polémicos: el señor o noble y el esclavo o plebeyo. Y acá hay que poner un cartel de neón gigante, porque las fuentes insisten en que esto no tiene absolutamente nada que ver con clases sociales o política. Es la aclaración más importante que hay que hacer. No está defendiendo una aristocracia, para nada. Es una tipología psicológica, espiritual. Describe dos maneras de pararse frente a la existencia.
Un rey podría tener una moral de esclavo y un campesino una de señor. A ver, eso es clave. Entonces, ¿cómo define a cada uno? ¿Qué caracteriza al señor? El señor es el vehículo de las fuerzas activas. Su psicología parte de una autoafirmación rotunda. Nosotros, los buenos, los nobles, los poderosos, se define a sí mismo primero, desde su propia plenitud, desde su alegría de vivir. Exacto. No necesita a nadie más para saber quién es. Lo que él hace es bueno. Lo que se le opone es malo. Simple. O sea, su brújula moral es interna, y su objetivo es la expansión de la vida, incluso si eso implica riesgo. Totalmente. Para el señor, la autosuperación es más importante que la autoconservación. Prefiere una vida corta y gloriosa a una larga y mediocre. Su lema, como lo resumen las fuentes, sería algo así como que triunfe la vida aunque perezca la verdad. No le importan las ideas fijas, los dogmas, si se interponen en el camino de la plenitud vital. Bien, y en la otra esquina del ring tenemos al esclavo. ¿Cómo funciona su psicología? Es el reverso exacto. El esclavo es el vehículo de las fuerzas reactivas. Su punto de partida no es él mismo, sino la negación de un otro. Su primer pensamiento es, ustedes, los señores, son los malvados. Necesita un enemigo para poder definirse. Su identidad se construye en oposición, a partir del no. Claro. Y su motor principal es el resentimiento, la envidia hacia esa fuerza que él no posee. Entonces su objetivo principal no es la expansión, sino la supervivencia a toda costa, la seguridad. Precisamente. Valora el yo, la seguridad, la tranquilidad por encima de todo. Y por eso su lema es el opuesto al del Señor, que triunfe la verdad aunque perezca la vida. Para el esclavo, las ideas, las teorías, las leyes morales son un refugio. Son más importantes que la vida misma porque le dan un marco de seguridad y le permiten juzgar y condenar a los malvados. Y acá es donde Nietzsche saca la dinamita y la pone en la base de la cultura occidental, porque él dice que la moral que ha triunfado, la que todos heredamos, es la del esclavo, encarnada principalmente en la moral judeocristiana. Eso es una afirmación fuertísima. Es el núcleo de su crítica. Él ve la historia de Occidente como la victoria de esta moral reactiva. Analiza, por ejemplo, los 10 mandamientos y señala que la mayoría empiezan con un no. No matarás, no robarás. No desearás, siempre la prohibición, la negación, en lugar de la afirmación. Para él, esta moral busca domesticar al ser humano, limar sus impulsos más fuertes y creativos, para convertirlo en un animal de rebaño. Predecible, dócil y, en sus palabras, de una profunda mediocridad. Y la consecuencia final de todo este proceso es su declaración más famosa y probablemente la más malinterpretada de todas. Dios ha muerto. Sí, y es crucial entender qué quiere decir con Dios. No se refiere solamente al Dios de las religiones, ¿eh? Para Nietzsche, Dios es un sinónimo de cualquier fundamento último, de cualquier verdad absoluta e incuestionable que nos sirva de ancla. Puede ser la razón de la Ilustración, la idea del bien de Platón, la verdad con mayúsculas. Es la creencia en que hay un orden y un sentido externos a nosotros. O sea que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, está diciendo que nos quedamos sin el manual de instrucciones del universo. No hay una autoridad superior que nos diga qué está bien y qué está mal. Eso suena aterrador. Nos deja flotando en el vacío. Ese vacío tiene un nombre, nihilismo. Del latín nihil, que significa nada. Los valores supremos se desvalorizaron. Pero, y esto es fundamental, para Nietzsche el nihilismo no es el final del camino. Es una etapa, una transición. Es una etapa de transición, claro. Es el momento en que se demuele el edificio viejo y ruinoso para poder empezar a construir algo nuevo. O sea que la destrucción es solo el primer paso. El nihilismo no es la meta, es el punto de partida. Es el terreno baldío que queda después de la explosión de la dinamita, listo para una nueva construcción. Exactamente. Y la pregunta es, ¿quién puede construir en ese terreno baldío? Y ahí es donde entra su concepto del Übermensch, que se suele traducir mal como superhombre. Que no tiene nada que ver con Superman, claro. Nada que ver. No es un superhéroe con poderes, no. Es la meta, el siguiente paso evolutivo del ser humano.
Es la persona que, habiendo asumido la muerte de Dios y la falta de un sentido preestablecido, es capaz de convertirse en su propio legislador, de crear sus propios valores. Es quien puede mirar al abismo del sinsentido y, en lugar de asustarse, decir un rotundo sí a la vida, Con todo lo que implica. con todo lo que implica. Es la idea que el profe de Tecnologiar a las Fuentes resume de una forma muy de nuestro tiempo. Vivir una vida según nuestros valores, no con el guión que otros nos escribieron. Es curioso, ¿viste? Porque suena a frase de libro de autoayuda. Despliega tu potencial, empodérate. Pero dicho por Nietzsche, adquiere una profundidad radical. No es solo sé tu mejor versión, es conviértete en el creador del significado de tu propia existencia. Pero esa invitación a la creación absoluta abre una puerta muy peligrosa. Si cada uno crea sus propios valores, todo vale. No hay ningún límite. ¿Qué impide que mis valores impliquen la destrucción de otros? Es una pregunta que Nietzsche, quizás, no respondió con suficiente claridad. Y la historia del siglo XX nos dio la respuesta más brutal a esa pregunta. Las fuentes son muy claras al señalar cómo el régimen nazi en Alemania se apropió y pervirtió estas ideas. Tomaron conceptos como la voluntad de poder y el superhombre para justificar la eugenesia, la idea de una raza superior, el genocidio. Es una lectura monstruosa de Nietzsche, pero fue posible porque él no puso un freno explícito a esa libertad creadora. Esa falta de un límite es aterradora. Fue el existencialismo unas décadas después el que recogió el guante. Jean-Paul Sartre lo resumió en una frase potentísima: estamos condenados a la libertad. Somos radicalmente libres para elegir quiénes somos y qué valores seguir. Es cierto, pero esa libertad no es un cheque en blanco. Viene con la carga inseparable de la responsabilidad total por nuestras elecciones, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. No vivimos en una isla. Claro, mi libertad para crear valores termina donde empieza el derecho del otro a existir. Y esa tensión entre la libertad creadora y la responsabilidad comunitaria es el dilema perfecto para llevarnos al mundo universitario. Las fuentes nos dan otro ejemplo genial y absurdo. Dos aspirantes a la universidad charlando. Una conversación increíble. Ella quiere estudiar ingeniería ambiental para proteger el ecosistema de los carpinchos. Un objetivo noble, afirmativo. Él, en cambio, quiere estudiar ingeniería genética para, atención, clonar humanos y mezclarlos con lobos para crear hombres lobo. Es una locura. Pero espera, que lo mejor es su justificación. Él le dice a ella: podrían ser excelentes guardias para tus bebés carpinchos. Es un disparate, pero ilustra el punto a la perfección. La capacidad técnica para crear hombres lobo no viene con un manual de instrucciones ético que te diga si debes hacerlo. Ese diálogo, por más ridículo que parezca, encapsula el desafío central de la formación universitaria. La universidad no puede ser solo un lugar donde se aprenden técnicas, el cómo hacer las cosas. Tiene que ser fundamentalmente un espacio para formar una voz profesional responsable, para debatir el por qué y el para qué de lo que hacemos. Y ahí es donde entra la idea de los códigos de ética, los códigos deontológicos que se juran al recibirse. Exacto. Y no es un invento moderno. Ya en la antigua Grecia existía el juramento hipocrático para los médicos. Estos códigos no son imposiciones externas, son los valores que la propia comunidad profesional ha acordado a lo largo de siglos. Se basan en una tradición que busca el bien común, ya sea el bien de la polis, el cuidado de la vida o los ideales de libertad e igualdad. Son un recordatorio constante de que nuestra profesión se ejerce para el bien de la sociedad, no para satisfacer un capricho individual ilimitado. Hay un chiste de Groucho Marx en las fuentes que lo resume todo. Un científico recibe una oferta millonaria por un proyecto que va en contra de todos sus principios. Él, muy solemne, saca su código de ética, lo pone sobre la mesa y dice: estos son mis valores. El millonario, decepcionado, se levanta para irse. Y justo antes de que salga, el científico le dice: pero si no le gustan, tengo otros. Es una broma genial, pero con una advertencia muy seria. Nos dice que los valores profesionales no son una mercancía, no son negociables, son el pilar que sostiene la confianza de la sociedad en una profesión. Sin ese pilar, todo se derrumba. Entonces, todo este recorrido por la dinamita de Nietzsche nos deja en un lugar de tensión muy interesante.
Por un lado, su llamado radical a ser valientes, a cuestionar los valores que heredamos, a no vivir un guión ajeno y a desplegar nuestra potencia creativa. Y por otro, el contrapunto de la historia y de la vida en comunidad, que nos advierte que esa libertad creadora, sin responsabilidad, puede llevar a la catástrofe. La vida profesional, ese viaje que muchos están por empezar, exige un marco de valores compartidos. El Übermensch de Nietzsche, para ser viable, tiene que aprender a convivir con otros, a acordar un mundo en común. Así que, para quienes están en las puertas de la universidad, estas ideas no son solo para aprobar un examen de ingreso, son una invitación a hacerse preguntas fundamentales. ¿Los valores que guían mi vida, los elegí yo o simplemente los acepté sin pensar? La carrera que estoy eligiendo la voy a poner al servicio de la expansión de la vida, o de la simple autoconservación y la seguridad. Y con esto volvemos a la lotería cósmica del principio, pero aplicada al futuro profesional. Dejamos esta reflexión final para que resuene. Si tuvieran que vivir su vida profesional, con cada decisión, cada proyecto, cada impacto bueno o malo que generen, una y otra vez, por toda la eternidad, ¿lo verían como un premio o lo sentirían como un castigo?